compartir la palabra del Señor en esta hora. Hermanos, aleluya. Samuel, aleluya. Dios en el nombre de Dios. Dios le bendiga grandemente y dejo el tiempo con él. Gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana. Es una bendición estar en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Estamos siempre con el propósito firme de honrar y glorificar el nombre del Señor. Quiero darle las gracias al hermano Osmin por la invitación, ¿verdad?, que me hizo para que pueda compartir con ustedes la palabra del Señor y sea pues bienvenido cada uno a la casa de nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso y nos ha regalado este día tan precioso. Decía ese canto, ¿verdad?, qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él. La palabra del Señor nos dice de que Enoc caminó con el Señor y Dios se lo llevó. Y nosotros, amados hermanos, tenemos también esa garantía de que si caminamos con el Señor, Dios también nos va a llevar. Jesucristo ha prometido regresar por cada uno de nosotros. Él dijo, me voy pues, pero no los dejaré solos, enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él, hermanos, ha prometido regresar por cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que Él va a regresar con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dicen los que vivimos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre en la presencia del Señor. Quiero, amados hermanos, invitarles a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. Vamos a enfocarnos en esta mañana en el capítulo 8, verso 1 y versículo 2. Estaré elaborando bajo el tema no hay condenación. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 8, verso 1 y versículo 2, para honra y gloria del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ya lo tenemos, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios, amados, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amado y soberano Padre, le damos gracias en esta mañana porque usted está en este lugar. Usted, Señor, nos va a bendecir grandemente a través de esta palabra que usted nos ha dado, Dios amado. Le pedimos que sea su Espíritu Santo llegando a la mente y al corazón de cada uno de nosotros, Señor, que podamos ser ministrados a través de ella. Le pido, Dios amado, por aquellas personas que también están en las redes sociales viendo la transmisión, como aquellos que verán la grabación más tarde. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea abriendo las mentes, los corazones, para que esta palabra, Señor, pueda cumplir los propósitos para los cuales usted la envía. En el nombre de Cristo Jesús le damos muchas gracias. Amén y amén. Pueden, amados, tomar sus asientos. Estas dos palabras que nosotros encontramos al inicio del versículo 1, que dice el apóstol Pablo, ahora pues, ¿verdad? Estas dos palabras hacen una conexión entre el capítulo 7 y el capítulo 8. En el capítulo 7, el apóstol Pablo viene hablando acerca de la lucha que nosotros como cristianos llevamos diariamente. Porque, hermanos, mientras nosotros no habíamos venido a los pies de Cristo, la palabra del Señor dice de que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando no habíamos venido a Cristo, nosotros, amados, éramos llevados por la carne. Nosotros hacíamos todo lo que la carne nos pedía y no había ningún pleito. Por eso, hermanos, es de que muchas personas no quieren
venir a los pies de Cristo, porque así como están, ellos se sienten bien, ¿verdad? No hay ninguna lucha, la carne dice, dele para allá, le da para allá, ¿verdad? Y todo tranquilo, ¿verdad? No hay pleito, ¿ah? Por eso es de que el evangelio, hermano, para la persona no les es fácil, ¿verdad? Porque ahora cuando la persona nace de nuevo, dice la palabra del Señor, de que ahora nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, el Espíritu de adopción, el cual clama, Abba Padre, hermano, dice que Él intercede por nosotros cuando no sabemos cómo pedir lo que conviene. Entonces, hermano, cuando el ser humano recibe a Cristo en su corazón, Dios pone el Espíritu de vida dentro de nosotros. Y por eso es que dice el versículo 1 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de nuestro Dios. Este Espíritu Santo, este Espíritu de Dios, este Espíritu de vida, hermanos, es el que nos da la seguridad, el que nos da la garantía que no hay ninguna condenación para cada uno de nosotros. Amén. Así que antes de venir a Cristo no había lucha, no, pues todo tranquilo, ¿verdad? Y por eso, como digo, las personas se les hace difícil venir a los pies de Cristo, porque saben que al venir a los pies de Cristo, Dios va a poner su Espíritu Santo en ellos, y ahora el Espíritu Santo empieza a pelear en contra de la carne, hermanos, y empieza esa lucha dentro de nosotros, ¿verdad? Y dígame, no les es fácil a las personas pensar en esa lucha que ahora van a tener dentro de ellos, pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros recibimos a este Espíritu Santo, a este Espíritu de vida, es que se va la condenación de nosotros, porque ahora este Espíritu Santo está, hermano, luchando contra los deseos pecaminosos de la carne, a lo cual la Biblia le llama la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando nosotros nacemos, la palabra del Señor dice de que traemos una ley en los miembros de nuestro cuerpo, y es la ley del pecado y de la muerte. Desde que Adán, hermanos, y Eva pecaron, esa ley de pecado está en nosotros. Por eso es de que obedecemos al pecado sin que nadie nos diga, ¿verdad? Así nadie nos tiene que enseñar a mentir, nadie nos tiene que enseñar a robar, nadie nos tiene que enseñar a hacer lo malo. Nosotros ya lo traemos dentro de nosotros. Los papás a nosotros como niños nos tienen que enseñar lo bueno desde pequeñitos, porque si no, ¿verdad? A temprana edad nos arruinamos. Y ya más tarde, ¿verdad? Cuando llegamos a adultos, pues nosotros vamos tomando la decisión que queremos hacer con nosotros. Pero hermanos, espíritu, ¿verdad? De vida que nosotros recibimos en Cristo Jesús es lo que nos hace poder luchar contra el poder del pecado y de la muerte que reina en los cuerpos de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, recibimos este espíritu de vida en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que este espíritu viene a sellarnos, viene a marcarnos como propiedad de nuestro Dios. Y por eso, hermanos, es de que ahora usted y yo, como hijos, le pertenecemos a nuestro Dios. Y por eso es que no hay ninguna condenación. Dios no va a condenar a los que son sus hijos, ¿verdad? Sino que va a condenar a aquellos que, dice Efesios, hermanos, son hijos de desobediencia. Así que el Hijo de Dios, amado, se va a caracterizar porque es obediente al Señor y a su palabra. Efesios en el capítulo 1 y el versículo 13 nos habla de esto. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermano, cuando nosotros oímos el evangelio, cuando nosotros creemos en el evangelio, nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo como promesa, como garantía, como arras, hermanos, de que ahora usted y yo somos hijos de Dios. Pero esto es si verdaderamente hemos nacido de nuevo, porque recuérdese que a veces no todos los que estamos en la iglesia hemos nacido de nuevo. Habemos algunos, ¿verdad?, de que estamos acá por, hermanos, diferentes razones. Algunos, hermanos, porque vinieron a la iglesia porque quizás estaban en algún problema y necesitan que Dios les ayude a salir de la situación.
la gente tiene, hermanos, muchas razones por las cuales puede venir a la iglesia y pasar a un altar diciendo que viene entregando su vida a Cristo, pero realmente lo que está buscando es un beneficio para sí mismo. Hay algunos hermanos que hasta por buscar mujer, ¿verdad?, pasan aquí al frente porque han oído decir que en las iglesias se encuentran buenas mujeres. Así que, hermanas, tengan cuidado ustedes, ¿va? No todo lo que brille es oro, no todo el que pase aquí al frente realmente puede venir arrepentido, reconociendo que es pecador, sino porque, ¿verdad?, se siente solo. Y él anda, ¿verdad?, como dicen allá en mi país, que el garrobo, hermano, a la carrera se mete en la primera cueva que encuentra. Sí, cuando lo van siguiendo, ¿verdad?, donde haya lugar, ahí se ven cuevas. Entonces, eso puede pasar, ¿verdad?, con las personas. Pero todo aquel, amados hermanos, que verdaderamente nace de nuevo, ese se va a santificar, ese va a vivir para Dios, ese va a ser la voluntad del Señor, ese va a permanecer hasta que Cristo regrese por su iglesia. Así que asegurémonos, amados, que nosotros no somos de los que retroceden, sino que, hermanos, somos fortalecidos en la fe para la preservación de nuestra alma. Y es allí donde se cumple, hermanos, este pasaje que dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Mientras vamos por el camino, amados hermanos, quizás no podemos ver el producto, como dicen, finalizado en su totalidad, ¿verdad? Todavía tenemos algunas cositas en nosotros en las que estamos trabajando, pero nosotros, amados, ya hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa para poder darle muerte a la obra de la carne, para poder, hermanos, ir limpiando nuestra vida, porque el propósito de usted y yo venir a los pies de Cristo es para que seamos conformados cada día a la imagen de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios desea. La palabra del Señor dice que seamos santos porque Él es santo en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, que reflejemos a ese Dios que servimos, que reflejemos a ese Dios del cual usted y yo somos hijos. Dice Filipenses 1:6 que estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su soberana voluntad. Entonces, hermanos, lo que nos tenemos que asegurar es de que Dios esté haciendo su obra en cada uno de nosotros. Que estemos convencidos, que estemos seguros de que Dios está trabajando en su vida y Dios está trabajando en la mía también. No somos perfectos, vamos en el camino, Dios está obrando en nosotros, pero cada día, hermanos, nuestro cristianismo tiene que ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de poder en poder, hermanos, hasta que el día amanezca y entonces podemos ver al Señor tal como nosotros, ¿verdad?, hemos sido hechos con los propósitos para los cuales, hermano, Dios nos ha reservado para esta salvación tan grande. En aquel día, dice la palabra del Señor, que le veremos tal como Él es. Entonces, hermanos, veremos cómo, hermanos, es que hemos sido nosotros conocidos por nuestro Dios. Este versículo 1, hermanos, es tan maravilloso porque nos da a nosotros un maravilloso descanso. Este versículo 1 nos da paz cuando dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ¿no se siente usted feliz? ¿No se siente descansado, relajado, oír que Dios está diciendo que ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Eso quiere decir que no hay condenación para usted, no hay condenación para mí, porque hemos recibido el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, el cual, hermanos, está dentro de nosotros, el que nos guía cada día. Dice Romanos 8:14 de que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos del Todopoderoso. Entonces, hermanos, Él nos da esa seguridad, Él nos da esa garantía por haber nacido de nuevo. En los versículos 33 y 34 de este capítulo 8, el apóstol Pablo
hace dos preguntas retóricas. Retórica significa de que Pablo hace la pregunta y él mismo se la responde. Fíjense que él tenía esa costumbre. En muchos pasajes de la Biblia encontramos a Pablo haciendo eso, haciendo una pregunta y él mismo respondiendo. Es como quien dice, por si se les ocurre a ustedes, ¿verdad?, esta pregunta, pues aquí la voy a decir y aquí la voy a responder. Miren lo que dice en el versículo 33 y el versículo 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta Pablo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y además está a la diestra de Dios el que intercede por nosotros. Así que la pregunta de Pablo es, ¿quién lo va a acusar a usted delante de Dios? Y esto es bien importante que nosotros podamos entenderlo. ¿Quién nos va a acusar delante del Señor? Dice que fue Dios el que nos escogió, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano, cuando usted escoge algo entre muchas cosas, verdad? Digamos, usted se va a mover, ¿verdad? Se va a ir a otro lugar y antes de irse entre todas sus cosas, usted escoge, ¿verdad?, unas cuantas que son las que usted se quiere llevar con usted, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer con esas cosas? Usted las va a cuidar, ¿verdad? Usted las va a poner aparte porque esas son las cosas que usted escogió para llevarse con usted, ¿verdad? Así como los esposos escogieron un día a su esposa, así que tenían muchas opciones, ¿verdad? Pero decidieron escoger a una, ¿verdad? Las esposas igual, tenían muchas opciones, ¿verdad? Y escogieron a ese varón para que fuera su esposo. Entonces, la palabra del Señor dice aquí de que Dios nos escogió a nosotros. Y todo aquel, hermano, que es escogido va a venir a los pies de Cristo. Todo aquel que Dios ha escogido va a llegar. Así que, hermano, usted y yo no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, pero lo que sí le garantizo es que van a llegar y Dios lo va a usar a usted y a mí para traerlos a su reino. Así que continúa el apóstol Pablo, dice, preguntando, dice, bueno, Dios dice es el que justifica. Entonces, si Dios nos escogió a nosotros, dice que Él es el que nos justifica. Él es el que nos declara justos delante de Dios. Continúa diciendo el versículo 34 y dice, ¿quién es el que condenará? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? Y ahora viene Pablo y responde la pregunta diciendo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, hermano, qué precioso. ¿Quién puede condenarlo a usted como escogido de Dios si Dios es el juez? ¿Quién puede a usted condenarlo si Cristo es el que murió por usted, el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios Padre y el que intercede por nosotros también delante de Dios? Así que, hermano, ¿habrá alguien que lo pueda acusar a usted como escogido de Dios en la corte judicial de nuestro Dios? Pues Dios no lo puede hacer porque Él nos escogió. Él no lo puede hacer porque Él es el juez. Cristo Jesús no nos puede condenar porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador, Él es nuestro defensor. Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que, hermano, Él no lo puede hacer. Y Cristo, cuando vino al mundo, Él fue claro en decir, dijo, yo no he venido para condenar al mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo por mí. Hermanos, eso es el Evangelio. Eso es la buena noticia que nosotros le predicamos al mundo, de que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora usted se preguntará, ¿y entonces quién es el acusador? Pues el acusador de nosotros se llama diablo. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al versículo 11, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Mira, hermanos, es Satanás, es el enemigo, el que nos acusa a nosotros cada vez delante de Dios. Él es el que llega delante de Dios y le dice: mira, el hermano fulano, mira lo que hizo, mira aquí, mira allá. Él anda, hermano, siempre en su tarea de acusar. Pero Cristo le dice: yo ya lo perdoné, yo ya morí en la cruz del Calvario, yo derramé mi sangre por él y yo he hecho provisión por cada uno de sus pecados. Y así, hermano, el Señor está siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, nos sentimos mal porque le hemos fallado a Dios, hemos hecho algo que no estaba correcto, no es Dios, no es, hermanos, Cristo que nos está acusando, sino que es el Espíritu Santo que nos convence de pecado para que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor y podamos seguir hacia adelante. Así que es bien interesante que nosotros entendamos qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Cuando usted, hermano, pueda pecar libremente y no tenga reprensión del Espíritu Santo, aflíjase. Porque entonces, hermanos, es que quizás, hermano, no tiene al Espíritu Santo adentro de usted. Pero cuando usted se equivoca y siente ese remordimiento, siente ese dolor de haber ofendido al Señor, hermanos, es el Espíritu de Dios convenciéndole de pecado para que venga de rodillas, hermanos, pidiéndole perdón al Señor y le pida su misericordia. El Señor, hermanos, eso es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es necesario de que nosotros tengamos el Espíritu Santo, que hayamos nacido de nuevo, porque Dios solamente se puede conectar y puede comunicarse con el ser humano a través de su Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice de que Dios es espíritu y todos los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Dios no tiene, amados hermanos, otra manera de comunicarse con cada uno de nosotros y de podernos guiar que no sea a través de su Espíritu Santo. Si tenemos su Espíritu Santo, ya la hicimos. Estamos bien. Él nos va a guiar. Eso dice Romanos 8:14, que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y el que no es guiado por el Espíritu de Dios, este no es hijo de Dios. Porque Dios no se puede comunicar con él. La comunicación está cortada. Por eso, hermanos, es de que Jesús le dijo a Nicodemo que os era necesario nacer de nuevo. Amén. Jesús, hermano, le dio a Nicodemo dos analogías. La primera fue acerca de cómo se nace de nuevo, como del nacimiento humano, podemos decir, ¿verdad? Le dio la analogía. Nicodemo se confundió y le dijo: ¿acaso tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Nicodemo no entendía. Cristo le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles que te he dicho: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió. Viene Jesús y le da otra analogía y le dice: tú oyes el viento, oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni sabes para dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Nicodemo, hermanos, le dijo: ¿cómo puede ser eso? Tampoco entendió. El segundo ejemplo que Cristo le daba. Entonces, hermano, Cristo le dio a Nicodemo un tercer ejemplo en el versículo 14 de Juan, y es allí donde Nicodemo entiende. Le dijo Jesús a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro trabajo, hermanos, como cristianos, es poner a Cristo en alto, levantar a Cristo y decirle a nuestros amigos de que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay vida nueva, en Cristo hay esperanza, en Cristo nuestra vida es totalmente diferente. Así que, hermanos, pero el ser humano, para poder nacer de nuevo, necesita poner
su fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque la sangre, hermanos, que Cristo derramó es la única que nos limpia a nosotros de todo pecado. Cristo, hermanos, con su muerte en la cruz, pagó la deuda completa de nuestro pecado. Él pagó la culpa que nosotros teníamos delante de nuestro Dios. Por eso, hermanos, es de que Jesús le da a Nicodemo el ejemplo de la serpiente, porque en el tiempo antiguo Dios, hermanos, se vio en la necesidad de tener que castigar a los judíos, ¿verdad?, por su desobediencia, porque mientras iban por el desierto que Dios los iba llevando a la tierra prometida, ellos iban murmurando, ellos iban quejándose, hablando mal, ellos iban acusando a Moisés. Ellos dijeron a Moisés: ¿por qué tú nos sacaste de Egipto a morir acá en el desierto? Si allá en Egipto por lo menos habían tumbas donde nos podían enterrar. Entonces, hermanos, Dios se enojó tanto porque aparentemente la queja era contra Moisés, pero en el fondo realmente estaban acusando a Dios, porque Dios era el que le había dicho a Moisés que sacara a su pueblo. Así que ellos se la tiraban a Moisés, pero en el fondo era en contra de Dios. Entonces Dios dijo: los voy a castigar a estos por desobedientes, por malagradecidos. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un poste en medio del campamento, porque Dios, hermanos, había enviado serpientes para que mordieran a toda esta gente que iba murmurando. Entonces Dios le dijo: poné una serpiente de bronce, porque Moisés, hermanos, le había pedido a Dios que perdonara a ese pueblo terrible, ¿verdad? Y le dice: ponete una serpiente de bronce, y todo aquel que mire a la serpiente, ¿verdad?, y que ha sido mordido por ellas, ya no va a morir. Entonces, hermanos, esta serpiente de bronce prefiguraba lo que Cristo haría más tarde por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso, hermanos, es de que Cristo le dice a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente, hermanos, quizás no era el mejor animal que pudiéramos decir que se pudiera poner en ese poste, ¿verdad? Pudiéramos decir: ¿por qué no un cordero? ¿Verdad? ¿Por qué no un pajarito? ¿Por qué cualquier otro animal? ¿Por qué la serpiente? Porque la serpiente, hermanos, es símbolo de pecado. La serpiente era un animal que estaba maldito, porque la serpiente fue el animal que Satanás utilizó para poder engañar a Eva. Entonces, en la cruz del Calvario, hermanos, Cristo Jesús cargó con toda nuestra maldición. La palabra de Dios dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo Jesús vino a esta tierra para cumplir la ley de Dios, la ley que usted y yo no podíamos cumplir, porque la ley es buena, la ley es santa, la ley es perfecta, la ley de Dios, pero en nosotros, hermanos, no tenemos el poder para poderla cumplir. Y es allí donde nosotros fallamos y nos quedamos cortos delante de Dios. Amén. Así que Dios, hermanos, le mandó serpientes a esta gente que estaban murmurando, que estaban quejándose, hermanos, de lo que iba pasando mientras iban por el camino. Se pusieron a renegar. Entonces, hermanos, ellos tenían que ver y tenían que saber de que Dios iba a juzgar su pecado. Y Dios lo juzgó, mandando a esta serpiente. Entonces, la solución es que Dios le dice a Moisés que levante él una serpiente para que todo aquel que pueda mirar a esa serpiente pueda ser sano en ese lugar. Entonces, Cristo Jesús, hermanos, ha venido también con el mismo propósito a dar su vida en la cruz del Calvario para que todos aquellos que puedan verlo a él, todos aquellos que puedan poner su fe en la obra redentora que él hizo por nosotros, pueda ser perdonado, pueda ser librado del pecado y pueda ser traspasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Así que, hermanos, esa era la solución, esa era la medicina para todos aquellos que eran mordidos por la serpiente, que pudieran mirar a esta serpiente de bronce. La medicina para nosotros ahora es, hermanos, que podamos mirar
a ese Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros hace 2000 años, porque la palabra del Señor dice que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no quiere, dice, que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder a ese arrepentimiento. Nosotros, amados, podemos ver cuando esta mujer pecadora que la encontraron en el acto mismo del adulterio, dice la palabra del Señor que llegaron todos, ¿verdad?, con piedras en las manos para tirarle, porque la ley así mandaba. Eso le dijeron ellos al Señor Jesucristo: la ley nos manda a apedrear. Entonces Cristo le dijo a ellos: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra del Señor de que uno a uno se fueron yendo y ninguno quiso, hermanos, soltar la piedra, ¿verdad? Porque la conciencia los acusaba. Como dice alguien por ahí de que, ¿verdad?, el ladrón, nadie sabe que es ladrón hasta que no lo descubren. Hasta que no lo cachan. Bendito ¿Sí? Dios. Entonces, muchas veces, hermano, cuando a una persona se le descubre una situación, esa no es la primera vez que lo está haciendo. No, esa, hermanos, quién sabe cuántas lleva ya. Entonces, eso, hermanos, es verdad lo que pasaba. El Señor les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que ninguno la quiso tirar. Todos se fueron. Entonces quedó el Señor Jesucristo solamente con la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo: todos se han ido ya. Entonces le dijo él: ninguno te condenó, ¿verdad? No. Entonces le dijo el Señor Jesucristo: pues ni yo te condeno tampoco, solo vete y no peques más. Hermanos, si Cristo hubiera venido a esta tierra para condenar, ese era el momento perfecto. Hermanos, una mujer encontrada en el momento mismo, en el acto mismo del adulterio, hermanos, ahí Cristo le hubiera dejado, como dicen, ¿verdad?, caer toda la ley. Pero el Señor le dijo: ni yo te condeno, sino que vete y no peques más. Entonces, eso, amados hermanos, es lo que el Señor quiere también con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cuando nos equivocamos, hermanos, que nos arrepintamos de todo corazón y que le pidamos fuerza al Señor para no volver a caer, hermanos, en esas cosas. Porque Dios, hermanos, ha hecho mucho por cada uno de nosotros. Dios ha hecho demasiado para tratar de reconciliarnos con Él. Dice Romanos en el capítulo 5 y el versículo 10 que porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, eso es lo que éramos nosotros. ¿Podrá haber cosa peor que ser enemigo de Dios? No, que no hay. Es lo peor, ¿verdad? Poder ser enemigo de Dios. Y eso es lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Y dice, hermanos, de que nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. Y ahora que usted y yo, amados hermanos, estamos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, con más seguridad, usted y yo ahora seremos salvos por la vida de Cristo Jesús. Porque Él resucitó, porque Él, hermanos, está a la diestra de Dios Padre. El ser humano, hermanos, no se da cuenta de que es enemigo de Dios antes de venir a los pies de Cristo. El ser humano no lo siente, ¿verdad? El ser humano dice: no, pues, va, todos somos hijos de Dios. Yo pues creo que si hago cosas buenas voy a poder llegar un día al reino de los cielos, o Dios va a poner las cosas buenas en un lado de la balanza y las malas en otra. Me dijo una persona hace unos días que ya con 7 cosas buenas de 10 que hiciera, él creía que pasaba, porque como allá en El Salvador los 7, ¿verdad?, en la escuela ya es considerado una nota bastante buena, bastante aceptable, ¿verdad? Si pasa con 5, pasa raspando, como dicen, de panza, decimos nosotros por allá, ¿verdad? Pero ya con 7, ya la hice. Entonces me dijo esta persona de que él creía que ya con una 7 él ya la hacía. Pero el problema, hermanos, es que la palabra de Dios dice que, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice Santiago que aquel que cumple toda la ley de Dios, pero falla en un mandamiento, es culpable de todo. Aquí no existe tal cosa, ¿verdad?, como que yo me voy a autoayudar para poder justificarme delante de Dios. Todos nosotros somos pecadores. ¿Cuántas veces necesita usted robar para ser ladrón? Una, ¿verdad?
¿Cuántas veces necesita mentir para ser mentiroso? Una. ¿Verdad? No necesita ser 10, una docena, un montón. No, ya con una usted ya es culpable. Y si usted ya es culpable, entonces, ¿verdad?, Dios lo va a tener que juzgar por ese pecado. Y si Dios nos juzga por ese pecado, ¿qué nos toca? Condenación eterna. Por eso Cristo Jesús tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario para, hermanos, poder morir en nuestro lugar. Él vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir y murió como un pecador para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados y Él nos da su justicia cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es, hermano, la buena noticia del Evangelio que nosotros tenemos para compartir con nuestros amigos. El Salmo 7 y el versículo 11 nos dice de que Dios es justo. Dios es justo, dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está enojado con el impío, ¿verdad? ¿Quién es el impío, hermanos? Aquella persona que todavía no tiene una relación personal con nuestro Dios. A eso se refiere la impiedad. De ahí viene esa palabra. El que todavía no está a cuentas con el Señor. Porque el ser humano, hermanos, no quiere, en su naturaleza caída, ponerse a cuentas con el Señor. El Señor, nuestro Dios, mandó a su Hijo a este mundo, hermanos, para que muriera por nosotros en representación de su justicia y de su santidad. Y adivine qué hizo el ser humano con el Hijo de Dios. Lo mataron. ¿Por qué? Porque el ser humano en su naturaleza caída no se quiere someter a la voluntad y a la santidad y a la justicia de nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de lo que... Cuando Dios nos aplica la justicia de Él a nosotros, Dios nos da lo que nosotros merecemos. El castigo que merecemos. Cuando Dios es justo, nos da el castigo que merecemos. Pero cuando Dios aplica la misericordia a nosotros, es cuando Dios nos quita el castigo que sí merecemos. Y cuando Dios nos da su gracia, Dios nos da una salvación que usted y yo no merecemos. Así que la justicia, hermano, cuando los juicios de Dios caen, Dios está siendo justo, Dios está siendo recto. Y el ser humano piensa que Dios está siendo malo. No, hermanos, Dios está haciendo uso de la justicia, de lo que es correcto, porque eso es lo que nos merecemos. El juicio y la ira de Dios. Y por eso, hermanos, Cristo Jesús fue juzgado en nuestro lugar. Cristo Jesús fue crucificado en nuestro lugar. Él llevó el castigo que usted y yo merecíamos. Dice, hermanos, en Romanos 4:25, de que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que, hermanos, hay personas a veces que cuando ven, hermanos, el cuadro de Cristo crucificado, no logran entender realmente qué es lo que está pasando ahí. Para algunas personas, Cristo crucificado es simplemente, hermanos, un héroe. Y hay personas que dicen: pobrecito Jesucito, cuánto sufrió en la cruz del Calvario. Y eso es todo, hermano. Solamente le tienen lástima que Jesucito sufrió en la cruz, ¿verdad? Y hasta allí nomás se queda la cosa. Y no entienden de que Cristo estaba llevando sus propios pecados en su cuerpo, en la cruz del Calvario, para que usted y yo no tuviéramos que ir a ese lugar. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue resucitado por nuestra justificación. Así que el ser humano tiene la opción de vivir siendo gobernado por el reino de las tinieblas, o se decide a ser gobernado por el Espíritu de Dios. Nosotros ya traemos la ley del pecado y de la muerte en nuestro cuerpo. Eso ya está. La Biblia dice que todo el ser humano que viene a este mundo viene representado en Adán. Pero, hermanos, toda aquella persona que nace de nuevo y le entrega su vida a Cristo como Señor y Salvador de su vida, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, y recibe ahora el Espíritu de vida, a través del cual, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque tenemos el Espíritu de vida dentro de nosotros, tenemos
tenemos a ese Espíritu Santo que dentro de usted, dentro de mí, clama, Abba Padre. Él está, hermanos, ahí juntamente con nosotros. Y Dios no va a condenar a sus hijos por el Espíritu de Dios que ha sido puesto dentro de cada uno de nosotros. Así que ahora, como hijos de Dios, tenemos una nueva ley del Espíritu de vida operando dentro de nosotros. Así que, hermanos, si nosotros no sentimos a ese Espíritu de vida operando dentro de nosotros, restringiendo el pecado, haciéndonos sentir mal cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros ofendemos al Señor, tengamos cuidado, porque puede ser que quizás no hemos nacido de nuevo. Pero si nosotros sabemos, hermanos, de que ese Espíritu de Dios está ahí, hermanos, ¿verdad? Que nos redarguyéndonos, haciéndonos, hermanos, sentir mal, sentirnos miserables, incómodos cuando nosotros hemos ofendido a nuestro Dios. Es Él que nos está convenciendo de pecado para que vengamos al arrepentimiento, pidiéndole perdón a nuestro Señor Jesucristo por lo que nosotros hemos hecho. Y tenemos, hermanos, que darle gracias al Señor, porque esa es la única manera, esa es la única forma que usted y yo, hermanos, podemos estar delante de nuestro Dios, que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso, hermanos, 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí toditas son hechas nuevas, hermanos. Somos nuevas personas, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dios nos ve justos ahora que estamos en el Señor. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros también. Estamos revestidos de Cristo por dentro y por fuera. Mira, hermanos, qué bendición. Entonces, es así como usted y yo tenemos esa seguridad, tenemos esa garantía y podemos decir que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No por lo que usted es, ni por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, usted y yo no podemos, hermanos, hacer nada por nuestra propia cuenta. Cristo dijo, sin mí, vosotros nada podéis hacer. Entonces, todo, hermanos, lo que somos y lo que hacemos es gracias al amor de Dios, a su misericordia y a su Espíritu Santo que nos ha sido dado para que nosotros echemos hacia adelante mientras vamos por este camino. Así que, hermanos, mi llamado en esta tarde es a que vivamos una vida siendo guiados, siendo instruidos, hermanos, a través del Espíritu Santo que está obrando dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros le abrimos nuestro corazón y le decimos al Espíritu de Dios que entre dentro de nosotros, que nos haga una nueva criatura, recibimos ese espíritu de adopción, el cual clama por nosotros, Abba Padre, el que intercede por nosotros en nuestras debilidades, el que clama por nosotros en esos momentos de tristeza, en esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, el Espíritu de Dios está aquí para darnos fuerza, el Espíritu de Dios está aquí para ayudarnos. Si estamos cruzando momentos de dificultad, momentos difíciles en nuestra vida, el Espíritu de Dios ha venido hasta este lugar para darnos esa paz, para darnos esa tranquilidad, para darnos ese perdón que solamente puede venir de Dios, que solamente puede venir de lo alto. Si hay alguna vida en esta mañana que no tiene una relación personal con Cristo Jesús, si tenemos alguna dama y algún caballero que todavía no ha dado ese paso de decirle sí al Señor Jesucristo, yo le invito en esta mañana. Esta es su oportunidad, este es su día. Dios le ha traído a este lugar con propósito. Dios le ha traído aquí porque le quiere salvar. Dios le ha traído porque le quiere perdonar. La palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a ese arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. El Señor Jesucristo le ama. El Señor Jesucristo le quiere perdonar. El Señor Jesucristo quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Dice que Él no vino para condenar al mundo, sino que Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Te invito a aceptar ese amor que Cristo Jesús le ofrece, dejándose claro
El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor le ama, el Señor le está llamando. El Señor dio su vida por usted en la cruz del Calvario. El Señor le ama. No hay otro amor, dice la palabra del Señor, que este, que aquel que pone su vida por sus amigos. Y Cristo ya lo hizo por usted en la cruz del Calvario. La mayor necesidad que el ser humano tiene en esta tierra es de poder estar en paz con nuestro Dios. Porque de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo y pierda su alma. Si hay alguna dama, algún caballero que todavía no haya entregado su vida a Cristo, le hacemos una preciosa y amable invitación en esta mañana. Y si no, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Su perfecta voluntad en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti y puedo ser feliz. Gloria a nuestro Dios. Estamos amados a darle gracias a nuestro Dios por lo que nos ha permitido en esta preciosa mañana. Soberano Padre que estás en gloria, le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros. Usted ha estado en este lugar, Señor, nos ha permitido honrar su nombre, entonar esas bellas alabanzas, Señor. Nos ha regalado también su palabra que ha sido enviada por usted, Dios amado, para que haya fortalecido nuestra vida, Señor. Y le pedimos que nos ayude en cada momento, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, le damos muchas gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por esa palabra, hermanos, que ha sido de gran bendición para nuestra vida. Amén, aleluya. Qué bueno es Dios, aleluya. Usando mi hermano, aleluya, para que nos traiga esa palabra y podamos aprender cada día más nosotros. Amén.